Sesión solemne de incorporación a miembro de honor de la Academia de Mérida del doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren. Agenda. Primero, apertura de la sesión solemne. 2. Palabras del presidente de la Academia de Mérida, doctor Luis Alfonso Sandia Rondón. 3. Lectura del acuerdo de la Academia de Mérida para la incorporación del doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren como miembro de honor. 4. Lectura del trabajo de incorporación del doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren como miembro de honor. 5. Discurso de respuesta a cargo del doctor Fortunato González Cruz, individuo de número sillón 6. 6. Juramentación del doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren como miembro de honor. Y 7. Clausura de la sesión solemne. Señores vicepresidentes y demás miembros de la Junta Directiva de la Academia de Mérida, individuos de número, miembros correspondientes estadales, nacionales y extranjeros, y miembros de honor. Profesor Dr. Asdrúbal Aguiar Aranguren, académico que hoy se incorpora como miembro de honor. Profesor Dr. Fortunato González Cruz, individuo de número sillón 6, responsable del discurso de respuesta. Familiares y amigos del doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren. Invitados especiales, señoras y señores. Luego de un merecido receso vacacional, la Academia de Mérida ha retomado sus funciones ordinarias, esta vez con un ánimo y un entusiasmo muy especial, pues desde este mes de septiembre de 2022 estamos oficialmente cumpliendo la programación prevista para celebrar el 30 aniversario de fundación de nuestra academia, cuya fecha se cumple el próximo 12 de octubre. Para ello, la comisión responsable, coordinada de manera muy diligente por el doctor Eleazar Ontiveros Paulini, primer vicepresidente y expresidente de nuestra corporación, ha preparado un programa muy especial. Los eventos en general están dirigidos a enaltecer el trabajo que esta academia ha realizado, su impronta como primera y única academia transdisciplinaria a nivel regional del país, que alberga a creadores y cultores de las ciencias, la tecnología, las letras y las artes, y que ha sido, a lo largo de estas 3 décadas, un referente fundamental para la promoción, difusión y el debate de altura de ideas y puntos de vista sobre los aspectos más diversos que atañen al espíritu humano, como el conocimiento, la cultura, la política, la economía o el desarrollo. Hoy, fieles a esos objetivos y compromisos institucionales, nos reúne uno de los hechos fundamentales de nuestra corporación académica. Se trata de una sesión solemne que realizamos de manera virtual en la que le damos la bienvenida al profesor Dr. Asdrúbal Aguiar Aranguren como miembro de honor de nuestra Academia de Mérida. Como siempre lo hemos resaltado, los actos de incorporación de nuevos miembros a nuestra academia se enmarcan en el terreno de la renovación, del refrescamiento y de manera muy importante del reforzamiento de nuestras actividades, de nuestras ideas y de nuestras fortalezas como institución del pensamiento y de la acción con propósito, tal como lo establece la ley y el reglamento que rigen a la academia, donde se nos confiere, entre otros, los nobles objetivos de promover el estudio y la investigación, así como la difusión de las artes, las letras, las humanidades, las ciencias sociales, físicas, matemáticas, químicas,
biológicas, de la salud, naturales y la tecnología. Para ello, desde la academia, a su vez, debemos velar por la defensa del ambiente y de todo aquello relacionado con el patrimonio histórico, cultural y natural, tanto del Estado Mérida, la región y el país. En ese sentido, con claridad meridiana, nuestras normas y principios nos orientan a entender y practicar que no es sino a través del trabajo compartido, franco y solidario con las fuerzas vivas locales, regionales y nacionales, que podemos hacer efectivo nuestro aporte de responsabilidad como institución pública que somos, por lo que nuestra apertura y contribución permanente con las instituciones de carácter público y privado representan uno de nuestros principios de referencia institucional. Al respecto, la academia ha velado siempre por enriquecer su accionar mediante la permanente búsqueda de su robustecimiento organizacional. Y esto no solo lo hace con el afán constante de abordar en nuestro trabajo las materias de la ciencia y la cultura que nos atañen, sino que también ha buscado siempre incorporar como miembros a hombres y mujeres de bien que, dadas sus intachables trayectorias en lo académico, científico y ciudadano, han dado muestras de valía y de compromiso con los más nobles principios del humanismo. De allí que recibir a un nuevo miembro en nuestra corporación no significa sino regocijo y beneplácito, especialmente si se trata de un venezolano que, como en el caso del doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren, le ha dedicado sus mayores esfuerzos al engrandecimiento del país y de su gente. Con base en esos destacados méritos y de acuerdo a los resultados de la evaluación correspondiente realizada por parte de las comisiones de ingreso y de honor, la Asamblea de la Academia, en cumplimiento de la normativa legal que rige la materia, aprobó la incorporación del doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren como miembro de honor, para lo cual acordó realizar una sesión solemne que llevamos a cabo en el día de hoy. El profesor doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren es un venezolano nacido en la capital de nuestro país, hijo de un hogar de padres larenses. Su madre fue doña Aura Aranguren Figueroa de Aguiar, natural de Siquisique, estado Lara, y su padre el doctor Hermágoras Aguiar Nieto, destacado jurista, oriundo de Río Tocuyo, estado Lara, y quien ocupó importantes cargos para el servicio del país. Ellos, como miles y miles de familias venezolanas de mediados del siglo XX, buscaron en la pujante capital del país más prometedor del continente las oportunidades para su desarrollo educativo, profesional, económico y social, y el entorno propicio para ofrecer también a sus hijos el acceso a opciones de estudio medio y superior, así como las mejores condiciones para el desarrollo de todas sus potencialidades. Y ese país y su principal ciudad, no exentos de debilidades y problemas, ofrecieron esas ansiadas oportunidades donde desde un hogar de clase media se ofreció al país y al mundo profesionales de renombre, comprometidos con el buen hacer y empeñados en practicar una intachable forma de ejercicio de ciudadanía. De allí que representa para nosotros como academia un significativo honor poder contar en nuestra comunidad académica con la figura del doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren, quien a lo largo de su ejercicio profesional en el sector público y privado se ha distinguido como un jurista, catedrático, servidor público y político de relevancia a nivel nacional e internacional. Sabemos que usted, estimado profesor doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren,
no solo asume este compromiso como un reconocimiento a su dilatada y fructífera carrera, sino sobre todo lo asume como un compromiso de servicio, de aportar, de ofrecer sus mejores contribuciones para que nuestra Academia de Mérida continúe cumpliendo en forma cabal con sus propósitos de afianzar la ciencia, la cultura y los principales valores humanos en Mérida, Venezuela y la región. De ello estamos seguros y por ello, en nombre de todos nuestros académicos y en el mío propio, le doy la más cordial bienvenida y la más efusiva palabra de felicitación. Señoras y señores, muchas gracias. Academia de Mérida. En asamblea de individuos de número y miembros correspondientes estatales, en uso de las atribuciones que le confiere la ley de la Academia de Mérida y sus reglamentos, considerando que el doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren es abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1970, especialista en comercio internacional por la Libera Università Internazionale de Studi Sociali Guido Cali de Italia en 1972. Magister Scientiarum en Derecho de la Integración de la Universidad Central de Venezuela en 1976. Doctor en Derecho summa cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas en 1996 y doctor honoris causa por la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Es académico correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de España en 2014, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en 2006, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina en 2005 y de la Academia Perolitana dei Petrocolanti de Italia en 2004. Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya y de las Asociaciones Argentinas de Derecho Comparado y de Derecho Constitucional. Fue profesor en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello, así como profesor titular extraordinario del Doctorado de Derecho de la Universidad del Salvador, Argentina, y profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires y del Miami-Dade College en Estados Unidos. Actualmente es profesor de la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá, de la Universidad Gonzalo Marroquín de Guatemala y de la Universidad Autónoma de Honduras. Considerando que el doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren ha desempeñado importantes cargos y funciones para el Estado venezolano, como secretario del Gobierno del Estado Bolívar, 1970, secretario de Gobierno del Distrito Federal, 1981-1982, director general de Política Interior del Ministerio de Relaciones Interiores, 1982-1984, vicepresidenta y presidente en funciones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores 1994-1999, gobernador de Caracas 1994-1996, ministro de la Secretaría de la Presidencia 1996-1998, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Interiores 1998-1999 y presidente encargado de la República de Venezuela 1998.
También en la política exterior venezolana ha sido embajador en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1979 y 1980 y 1990 y 1999. Presidente de 39 comisiones especiales y de buena voluntad. Director general de Cooperación Internacional y enviado presidencial ante el Caribe angloparlante. Vicecanciller de la República ad interim. Jefe de la misión diplomática en Santiago de Chile, consultor de Derecho Internacional y encargado de las relaciones con la Comisión de Política Exterior del Senado de la República y miembro del Consejo de Asesoría Jurídica de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Ha sido distinguido con más de 30 condecoraciones nacionales y extranjeras, entre las cuales destacan el collar en el Gran Cordón de la Orden del Libertador y el collar de la Orden Congreso de Angostura en Venezuela, la Orden al Mérito de la República Italiana en sus grados de comendador y gran oficial, la Gran Cruz del Infante Don Enrique de Portugal, la Gran Cruz de la Orden de Río Blanco de Brasil, la Orden del Gran Duque de Gediminas de Lituania y la Gran Cruz de la Orden de Mayo de la República Argentina. Considerando que el doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren posee una extensa obra de publicaciones con 35 libros, 17 opúsculos y 120 ensayos y discursos para revistas y libros colectivos. Es además columnista y articulista de destacados periódicos y revistas en Venezuela y en el exterior. Considerando que es deber de la Academia de Mérida reconocer los méritos académicos y otros de quienes, como el doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren, con su trabajo, desempeño académico y vocación de servicio, avivan el conocimiento y enaltecen los valores de ciudadanía de Mérida y de Venezuela. Acuerda, primero, aprobar la incorporación del doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren como miembro de honor. Segundo, celebrar una sesión solemne de la Academia de Individuos de Número y miembros correspondientes estatales de la Academia de Mérida para hacer pública la incorporación del doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren como miembro de honor. Tercero, entregar copia del pergamino del presente acuerdo al doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren. Cuarto, encargar a la Secretaría de Actas y Correspondencias de registrar el presente acuerdo en el libro de sesiones solemnes de la Academia de Mérida, dado, firmado y sellado en Mérida, en el salón de sesiones de la Academia, en la casa de los antiguos gobernadores, a los 15 días del mes de septiembre de 2022. Doctor Luis Alfonso Sandias Rondón, presidente. Doctor Carlos Espinosa Jiménez, secretario de Actas y Correspondencia. Honorable señor presidente y demás miembros de la directiva de la Academia de Mérida, honorables académicos, correspondientes, nacionales, estadales y académicos de honor, señoras y señores. Mi elección como miembro de esta Academia Emeritense la agradezco desde la intimidad a sus individuos de número. Celebro junto a mi esposa, mis hijos, mis nietos, esta generosa recepción, pues ella redime mi pecado de ostracismo. En contrapartida, me permite ingresar en una academia amiga para sumarme a sus pasos y para hacer propia su mirada juiciosa sobre el porvenir.
Doy lectura pues a mi discurso de incorporación, que es brevísima síntesis del estudio detallado que dejo en manos de ustedes, y hago protesta con la fórmula que es cabal manifestación del espíritu lugareño que hoy me acoge. Lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. Debo decir entonces que no hay república sin nación, que es el gobierno de los pueblos levantado en sus grandes experiencias sobre sí mismos, como lo recuerda Lamartine, y que como juicio vale para la Venezuela del presente. De consiguiente, se trata de recrear entre nosotros y en esta hora adolorida a esa patria que, como lo dijese el patricio don Miguel José Sanz, nos permite ser libres como debe serlo. Es aquella en donde se encuentran nuestras raíces genuinas y nos hace memoriosos a distancia del tiempo recorrido y en los espacios siderales hacia los que nos hemos atomizado los venezolanos. ¿Acaso pueda representar lo señalado un acto de ingenuidad? Nos encontramos ante un quiebre epocal que estremece los cimientos de la civilización, media una suerte de inédita realidad sobrevenida, deconstructiva, virtual, desasida de lugares y de memorias. El filósofo alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, en Ensayo sobre las no cosas, explica recién y con mejor claridad que vivimos en un reino de información frenética que se hace pasar por libertad, que se coloca delante de las cosas y las desaparece, desmaterializando al mundo y aislando o extrañando a los seres humanos hacia otra realidad imaginaria. Sostiene que con la pérdida de las cosas se van nuestros recuerdos, los que nos dan estabilidad como individuos y sociedades, a partir de los que podemos razonar, discernir, elegir en conciencia, de donde en el aquí y en el ahora solo estamos almacenando datos, pues hemos dejado de habitar la tierra y el cielo para habitar en las nubes y en sus redes. La presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, en memorable mensaje con ocasión del bicentenario de la batalla de Carabobo el 23 de junio del pasado año, nos plantea de urgente a los venezolanos refundar la nación. Lo destaca así en letras mayúsculas para que no se olvide lo central del compromiso que ella demanda: mantener viva la herencia que nos dejaron los padres de la patria, todos y no uno, y así entonces dar paso necesario e impostergable de ver renacer a Venezuela con los criterios de la ciudadanía e iluminados por los principios del Evangelio. Sin decirlo, nos devuelve al ser que aspirábamos a ser una vez como llegamos a nuestro siglo XVIII en plena colonia, en vísperas de nuestra emancipación, y que se frustra luego al desmoronarse nuestra primera república. El documento de la Iglesia Católica hace un ejercicio sobre lo que visualizan los obispos como una vuelta necesaria hacia nuestros valores fundantes para reafirmarlos y reparar la fractura de la nación nuestra acontecida, para que den otro fruto bueno reconstituyente de la venezolanidad y de nuestra pertenencia a lo americano y colombino, abro comillas, basada en los principios que constituyen la nacionalidad, inspirada en el testimonio de tantos hombres y mujeres que hicieron posible la independencia. La tarea que nos concierne hoy de cara al futuro es rehacer Venezuela, pero sin poner la mirada atrás con nostalgia. Eso precisa el episcopado. Refundar a la nación, reencontrarnos con nuestras raíces, con las formantes de nuestro etos hecho conciencia encarnado, y constatar si acaso lograron afirmarse y trasegar o se conservan latentes por sobre el promontorio de nuestros desencuentros intestinos, al cabo tiene un propósito existencial: revertir, como lo creo, el daño antropológico al que hemos estado expuestos
y padecido como pueblo, que es el resultado de un traspiés político inaugural que aún impide nuestra real emancipación. Lo actual es como el río que llega al mar para morir luego de una larga travesía. A la luz de este proceso fatal, pudo habérsenos constituido un alma postiza a los venezolanos por sobre la eventual originaria que probablemente persiste. Puede explicar aquella eventualmente nuestro ominoso presente. Le he llamado, reitero, el espíritu de la dependencia, del sometimiento, de la servidumbre al mandón de turno, en medio de nuestros arrestos, desenfados y altanerías muy criollas. Y puede valer en nuestro caso lo que apuntaba Octavio Paz en El laberinto de la soledad, abro comillas. La mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño moral ha sido incalculable y alcanza a zonas muy profundas de nuestro ser. Nos movemos en la mentira con naturalidad. De allí que la lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso de toda tentativa seria de reforma, agrega el ilustre escritor mexicano. La Conferencia Episcopal sugiere tomar como hito o síntesis de lo nuestro y para reencontrarnos a la misma batalla que sella nuestra independencia. Descubrir el significado de Carabobo para todos nosotros, dicen los obispos. Sin embargo, abriendo el compás y acaso confirmando nuestra perspectiva algo distinta, acepta que se trata de la reafirmación de un proceso anunciado el 19 de abril de 1810 e iniciado formalmente el 5 de julio de 1811 al firmarse el Acta de la Independencia. Es esta una precisión relevante y de atención, pues Carabobo, observado desde la miopía, tendría a dos actores, a dos miradas, a dos narrativas que aflorarán luego para marcar trágicamente el devenir de Venezuela: Simón Bolívar y José Antonio Páez. Lo cierto es que la Venezuela anterior a Carabobo, la profunda, al menos hasta la formación de la primera república señalada, es una en lo intelectual, otra distinta o macerada, la que nace de las espadas y nos ata a la cultura de la dependencia y de suyo a la de la confrontación fratricida, hija del desafecto, esa que nos impide todavía ser nación de hombres libres y nos tiñe de voluntarismo épico junto a sus mesianismos inherentes. Por lo que, como lo creo, tras un ejercicio de conjunto, la tarea planteada por los obispos y así ajustada nos impondrá dejar atrás los mitos, sobre todo los nacidos o forjados de nuestras vivencias y convivencias bajo patadas históricas recurrentes que se acumulan durante nuestros últimos 200 años. Basta ya de correr en pos de la sombra siniestra del caudillo muerto, y bien muerto que está, reza don Rómulo Gallegos en su Cantaclaro, y agrega: no me arrepiento de haber intentado esta experiencia temeraria, pues he presenciado dos cosas sumamente interesantes: la rabia heroica de Juan Veguero y el candoroso idealismo de Juan Parao. Son dos fuerzas muy nuestras que es necesario desviar de este camino para siempre, concluye nuestro gran novelista. De nada o poco han servido, por lo visto, para frenar el despeñadero nuestro como nación o procurar un exorcismo liberador que morigere su fatalidad. El todo venezolano es y sigue siendo allí como encono entre los espíritus. Desde las profundidades de nuestra historia recorrida y enterrada, aquí sí vale la recomendación episcopal, urge desenterrar al optimismo de la voluntad que marcaran hasta el instante de Carabobo nuestros dos célebres abriles, el del 19 de abril de 1789 y el del 19 de abril de 1810. La necesidad de la libertad de comercio en una época, la primera,
se corresponde con la necesidad de la libertad civil en la otra, lo recuerda Arístides Rojas. Entre las circunstancias favorables del logro regenerador colonial, que otra vez y como cabe hacerlo presente se nos pierde luego como en el mito de Sísifo, ya no por causa de la violencia fratricida del siglo XIX, sino bajo el dorado petrolero del siglo XX, cita don Andrés Bello que la consistencia durable y socialmente modeladora de nuestro sistema político, el hispano y de tradición judeo-cristiana, se debió justamente al malogramiento de las minas. Habla de las descubiertas a principios de la conquista. La atención se dirigió, tal y como debería ocurrirnos para lo sucesivo, a ocupaciones más sólidas, más útiles y más benéficas, como lo refiere al poner de ejemplos de tal renacimiento la creación de la Intendencia de Caracas para dejar atrás el comportamiento monopólico de la Compañía Guipuzcoana y el establecimiento de la Real y Pontificia Universidad de la Inmaculada Concepción de Santa Rosa de Lima y del angélico maestro Santo Tomás de Aquino, que fuera el semillero de nuestra primera ilustración. Otro tanto sucede, como cabe subrayarlo, con el Real Colegio Seminario, posteriormente transformado en Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros. Refundar a la nación e ir al encuentro de nuestras raíces para afirmar nuestra conciencia y nuestra voluntad de volver a ser nación es en suma un desafío agonal y de actualidad, preferiblemente cultural y de factura auténticamente constituyente. Ernesto Maíz Vallenilla habla de nuestra conciencia cultural, oteando sobre esas raíces integradoras que nos pide rescatar la Conferencia Episcopal Venezolana, de lo que se alcanza en el tránsito de lo venezolano y que para auscultar lo ex novo exige apuntar a lo subjetivo de lo nuestro, incluso buscándolo a tientas más que atendiendo al simple factor social como un objeto observable. El examen de conciencia se trueca así en nuestro propio examen de conciencia, dice el filósofo y rector fundador de la Universidad Simón Bolívar. Nos ofrece de tal modo una interpretación plausible que calza para nuestra mejor inteligencia de lo pasado y actual, en el ahora y en el aquí, a la luz de lo propuesto por los obispos, a saber, rescatar nuestra conciencia como nación. José Gil Fortul, en igual orden, y al abonar sobre este asunto, opta por poner su énfasis en el sentimiento nacionalista, ese que se caracterizaría por la comunidad de historia y la armonía de tendencias intelectuales y morales, sin desdecir de la propensión a que nuestra conciencia se siga afirmando en lo presente, en lo adánico, pero en un presente entre memorioso y utópico para que pueda poner su norte en el porvenir. A todo evento, que las naciones necesitan conciencias de sí mismas para poder construir algo digno y durable, es lo que piensa don Mario Briceño Iragorri. Conciencia de unidad, precisa Rafael Caldera, es decir, que mediando una unidad de origen, de lengua, de religión y gradaciones varias en el mestizaje común, la diversidad es un hecho irrevocable y también de realidad en el arraigo local, mientras la unidad es un producto de la conciencia, que adquiere su concreción en la idea de la voluntad de nación, según destaca el expresidente. Así que, en búsqueda de nuestra conciencia de nación, desde el nicho de la diversidad lugareña y la pluralidad cultural que nos nutre, cabe, en fin, el oportuno consejo de otro mandatario venezolano, Carlos Andrés Pérez. Él dice que ir a la franqueza abierta, plasmando la armonía de la acción con los ideales, hacer en el presente con ánimo creador, mirándonos en las raíces sin petrificarnos en ellas. Si de veras no queremos prorrogar el engaño de una mera simulación de comunidad,
ni robustecer por más tiempo los egoísmos excluyentes, saltar sobre una conciencia nacionalista miope que erige alambradas de púas, concluye Carlos Andrés. Atendiendo a lo subjetivo, tratando de auscultar en búsqueda de esa conciencia de nación que ha de mirarse desde lo local y en el mestizaje, para luego ser proyectada en lo social y político, tal y como lo visualizara nuestra primera ilustración. Si nos seguimos por Ramón Díaz Sánchez en su paisaje histórico de la cultura venezolana, dirán algunos que somos y heredamos al ser que ha sido y es el español que nos conquistara. Ama la libertad, es individualista, es rebelde, es igualitario en la misma proporción en que es místico, es déspota, aristocrático, supersticioso y anticientífico. Otros verán al ser que nos integra desde la vertiente indígena, trasladándosenos el carácter guerrero y violento de alguno de nuestros originarios o la proverbial mansedumbre de otros. Lo que se dice y cuenta es que el primer contacto de las naciones originarias nuestras con el descubridor y los conquistadores, éstas se muestran refractarias a la nueva cultura por carentes de capacidad para la abstracción, por faltos los originarios de vocablos para el desarrollo de ideas sustantivas. En cuanto a la savia africana que alimenta nuestro ser, estudiada por Artur Ramos y en narrativa que hará propia Díaz Sánchez, en el barco negrero en el que se mezclaban negros provenientes de los puntos más diversos y pertenecientes a pueblos de culturas desiguales, se produjo una solidaridad en el dolor, una asociación en el sufrimiento por una comprensión mutua del destino común. Los esclavos del buque negrero se llamaban unos a otros malungo, esto es, camarada, compañero, introduciendo entre nosotros la cultura de la igualación o de lo parejero. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué traen en sus alforjas y de probable diferencia con lo que encuentran nuestros descubridores, conquistadores y colonizadores como factor dominante superior para el moldeo de nuestra nacionalidad y la fijación de nuestra conciencia de nación? ¿Pudo acaso la humanidad filosófica del viejo mundo encontrar pacífico asidero y fácil mixtura cultural entre nosotros? ¿O acaso también se entreveró? En cuanto a los españoles migrantes, cabe decir que se trata de gentes que al apreciar el envejecimiento de su entorno o incomodar en casa propia, en la península, o al extender sus brazos en búsqueda de otros que no le atienden, al término optan por mirarse en el rostro púber que somos el mundo nuevo. Venezuela es parte de este fenómeno. La literatura especializada observa en nuestro caso que los españoles se venezolanizan, intentan seguir dándole sentido a sus existencias precarias, una vez como se zafan del dominio musulmán que la trasiega, encontrar otro derrotero y amortiguar el espíritu de diáspora que, forzado por la fatalidad, no cesa en ellos, recuérdense que son judíos conversos, la posibilidad de arraigo, de localización en tierras lejanas como las nuestras, se les vuelve algo providencial. Dícese así que lo característico nuestro vendría a ser como denominador la exuberancia imaginativa. Una lucha entre dos tendencias, la de la autoctonía como vivencia de lo original sin que se viese afectada por lo racional, pero a la vez ese despertar del sentimiento de libertad que empuja hacia la trascendencia como obra de lo racional y fortalece el sentido de lo humano como parte de un bien universal. Seríamos así culturalmente bipolares los venezolanos. Ajusta al respecto Luis Barahona Jiménez cuando dice este estar siendo hacia Dios y hacia la muerte en la naturaleza, considerada un tanto como divino al modo pagano y un tanto al modo de un Dios inmanente al mundo
que nos hace, que nos pone en la vida y luego nos reincorpora en su seno. Lo describe de modo magistral Antonio Arraiz en su Tío Tigre y Tío Conejo. Abro comillas. No es este el camino. Derrocaremos por la violencia un gobierno que se sostiene por la violencia. Y por la violencia necesitaremos continuar sosteniéndonos. Y la violencia seguirá entronizada en medio de la vida plácida de los animales. No será llegado el reino de Tío Conejo el día en que el espíritu agresivo de Tío Tigre entre en su espíritu y apoderándose brutalmente de él, lo incite a sus propios comportamientos. Es la enseñanza de Arraiz. Atrás ha de quedar, por lo visto, la desfiguración que acerca de lo nuestro y originario sufrimos después de Carabobo y que ha llevado a que nos golpeemos las espaldas con un cilicio cada vez que se nos pregunta o nos preguntamos por el ser que somos los venezolanos. No fue Carabobo, fue el largo siglo de descomposición nacional que le siguió, lo cree a pie juntillas Arturo Uslar Pietri. Y agrega que muchos creyeron que el país que produjo aquella legión de hombres extraordinarios, los de 1810 y 1811, había caído y degenerado. Por eso vinieron uno tras otro los reformadores, los restauradores, los revolucionarios, lo que a Pérez Bonalde, poeta y autor de Vuelta a la Patria, le lleva a concluir que en Venezuela solo hay dos negocios buenos. El primero, salirse del país. El segundo, no volver jamás. Salvo cuando la bonanza nos esteriliza y anestesia. Y vuelvo al maestro Bello. Y cada vez que se hace realidad esa síntesis que de Venezuela como mítico dorado hace Cecilio Acosta. Aquí pisan las bestias oro y es pan cuanto se toca con las manos, dice. En línea diametralmente opuesta y en prólogo que escribe para mi ensayo Génesis del Pensamiento Constitucional de Venezuela, Manuel Bustos Rodríguez, director de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de España, dice lo siguiente, abro comillas, en primer lugar, tenemos la demostración de la existencia de una ilustración de calidad en Venezuela, en lo que luego devendrá este país a finales del siglo XVIII y principios del XIX, constituida por nombres de relieve en la historia patria, intelectualmente formados, entre otros centros de estudios superiores, en la Real y Pontificia Universidad de Santa Rosa. A la vista de este hecho, convendrá advertir el profundo desconocimiento que de ellos, tal vez con la excepción de Francisco de Miranda, se tiene en Europa, donde viene imperando la idea de que no hubo otra ilustración que la forjada por los nombres clásicos franceses, Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, y los británicos Locke como preludio o Adam Smith. El propio complejo de inferioridad que padecemos de forma crónica los hispanoamericanos, agrega Bustos, y que nuestro mismo autor recuerda en alguna ocasión, nos ha llevado culpablemente a este olvido, a esta omisión. Ciertamente, y como lo dirá Bello, Venezuela tardó poco en conocer sus fuerzas, y la primera aplicación que hizo de ella fue procurar desembarazarse de los obstáculos que le impedían el libre uso de sus miembros. De allí la obra de 1810 y la de 1811, repito, cuya memoria la entierran las espadas. Señala bien la propia conferencia episcopal, no por azar, que en esta nueva lucha por la refundación de la nación, este proceso de refundación de Venezuela es una tarea con características políticas, pero no partidarias ni al servicio de ideología política alguna. Y es que siempre se ha considerado la nación como la obra diletante de sus élites, sin ser tal y por no ser otra cosa según estas que la encarnada en el talante paternal y pródigo del caudillo que nos gobierna en las circunstancias como padre bueno y fuerte. Allí nace exactamente
la diatriba que, oculta tras el citado debate centro federal, despliega sus efectos sobre el comportamiento de nuestras élites y que se prorroga en los siglos sucesivos. No pudo estar mejor representada que en el cruce de palabras habido entre el presidente civil y sabio don José María Vargas y el general Pedro Carujo, prócer de la independencia, quien incluso intentara asesinar a Bolívar en Colombia. El mundo es de los valientes, le dice Carujo al mencionado gobernante una vez como le arresta en un día de junio de 1835, a lo que el rector Vargas responde categórico: no, el mundo es del hombre justo. Es el hombre de bien y no el valiente el que siempre ha vivido y vivirá sobre la tierra y seguro sobre su conciencia. Es esta, en fin, la dualidad conductual que luego aflora como un diálogo entre razón y naturaleza sobre el puente de la batalla de Carabobo. Ella nos acompaña como imposición y nos ha moldeado a los venezolanos del tiempo posterior. Es lo que urge resolver efectivamente. Es el dualismo civilización y barbarie que describe desde el sur hispanoamericano Domingo Faustino Sarmiento y lo hacen entre nosotros gallegos y Antonio Ray, ya citados. En orden a lo antes expuesto, y que he tratado en las páginas de este resumen epistolar del largo estudio que he presentado ante ustedes, a fin de realizar lo planteado por la Conferencia Episcopal Venezolana, dejo la pregunta de rigor a resolver y que es de fondo. Se trata la nuestra de una realidad en forja desde nuestro período colonial que encuentra como hito o punto de inflexión que la diluye o que antes bien le brinda su síntesis al mismo Carabobo, tal y como lo sugieren los obispos. Al agradecer a la Academia de Mérida y a sus individuos de número la acogida que me han brindado, debo decir que no se trata de realizar una tarea que, dado su contenido, las generaciones mejor ganadas para la inmediatez digital puedan juzgar como propias de escribanías medievales. Estamos ante una exigencia muy de actualidad y de porvenir que son exigentes, que convoca a un supremo acto de responsabilidad, a saber, traducir en valores y principios ordenadores al ser genético nuestro en una hora y en un siglo signados por las ideas de la deconstrucción institucional y sin arraigo, a la vez que de descarte de venezolanos, de globalización de anomias y empeños por la totalización de todos aquellos que integran a nuestros pueblos. Ello reclama en lo inmediato y como provisión de un urgente contrapeso, la lugarización como definición proemio, es decir, aprovechar como impulso del quehacer pendiente la inclinación global hacia la valorización de lo local, como lo plantea Francisco González Cruz, hermano de Fortunato, a quien abrazo en lo personal y como ilustre miembro de esta academia emeritense. Urge ponerle término, en fin, a la preocupación que varias veces expresara acerca de nuestra circunstancia uno de nuestros más eminentes historiadores. En 1966, Germán Carrera Damas, en su texto Una nación llamada Venezuela, afirmaba que nos hemos ocupado de lo que a Venezuela faltaba o de lo que Venezuela debía ser, olvidándonos de lo que Venezuela era. Pero si la nación como sublimación de la patria implica, lo hemos dicho con Sanz de la mano, implica ser libres como debemos serlo, vale igualmente la precisión añeja de Gil Fortul que juzgo es compartida por el mensaje de nuestro episcopado y que me permite concluir. Esta injerencia arbitraria del Estado en la vida moral de los ciudadanos proyecta una sombra muy densa sobre el carácter verdaderamente liberal de las instituciones venezolanas, diluyendo al cabo el ser que somos desde nuestro más lejano amanecer.
Es esto lo que debemos y lo que cabe conjurar. Honorables académicos. Doctor Luis Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida y demás miembros de la Junta Directiva, honorables miembros correspondientes, individuos de número, miembros correspondientes estadales, nacionales y miembros de honor, señoras y señores. Nuestro estrenado miembro de honor de esta honorable Academia de Mérida, el doctor Asdrúbal Aguiar, nos propone un exhaustivo estudio que ha titulado La conciencia de nación, con el subtítulo Reconstrucción de las raíces venezolanas. Y para hilvanar la exposición de sus ideas, recurre al mensaje de la Conferencia Episcopal Venezolana del 23 de junio del año 2021, con ocasión del bicentenario de la Batalla de Carabobo, en el que los obispos venezolanos proponen refundar la nación. Esta idea es ampliada posteriormente por los obispos en la exhortación pastoral de la 117ª Asamblea Ordinaria Plenaria del 13 de enero del 2022. Una cuestión previa al análisis del trabajo de nuestro miembro de honor es ¿qué se entiende por refundar la nación? Porque la idea refundacional de la nación acompaña la historia venezolana desde sus inicios. Pues desde la conquista hasta hoy se mantiene la idea atávica de que lo anterior no sirve y que hay que hacerlo todo de nuevo. La idea inspira la Constitución de Colombia de 1821. Es fundamental en la Constitución de Valencia de 1830. Prevalece en la Constitución Federal de 1864 y vuelve en la Constitución de 1961. En particular en el proceso constituyente que redacta la Constitución venezolana de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1990. Esta idea última, hoy a quienes proponen una nueva constitución que deshaga el desastre del socialismo del siglo XXI. El doctor Asdrúbal Aguiar, para realizar la investigación, hunde su botijo en las fuentes griegas y romanas, en el pensamiento filosófico político clásico, recorre el ideario nacional y revisa desde el pensamiento de Andrés Bello hasta el positivismo de Vallenilla Lanz, y hurga en reflexiones y proposiciones sobre los aportes de los diferentes componentes del venezolano con sus valores positivos y negativos, en un recorrido de gran valor para poder acompañar a los obispos en el propósito refundacional, con un análisis que permite reconocer los ingredientes con los que se ha amasado nuestra identidad y los que hacen falta habida cuenta de la dinámica de los nuevos tiempos pospandémicos, del ciberespacio, de la globalización y de las amenazas globalizantes, con todo lo que ello significa. Es pertinente recordar ante esta institución multidisciplinaria que la Fundación de Venezuela tiene fecha cierta. La Declaración de Independencia, que no la firma, el 5 de julio de 1811, y su expresión política y jurídica en la Constitución Federal para los Estados de Venezuela del 21 de diciembre de este mismo año. La refundación se ha intentado varias veces. En los documentos fundacionales quedaron claras las bases del pacto federativo. El nuevo Estado es una república confederada y el poder originario es del pueblo organizado en provincias. La soberanía reside directamente en el pueblo. El poder se divide en legislativo bicameral, ejecutivo y judicial, y la unidad política básica es el municipio. El gobierno es democrático, alternativo y electivo. El Estado es constitucional y de derecho. Y la religión católica, y como lo enseña la escolástica, los derechos son inherentes a la persona humana.
la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. Considero de sumo interés la transcripción de algunos artículos fundacionales. Leo. La ley es la expresión libre de la voluntad general o de la mayoría de los ciudadanos, indicada por el órgano de sus representantes legalmente constituidos. Ella se funda sobre la justicia y la utilidad común y ha de proteger la libertad pública e individual contra toda opresión y violencia. El objeto de la sociedad es la felicidad común y los gobiernos han sido instituidos para asegurar al hombre en ella. Una milicia bien reglada e instruida, compuesta por los ciudadanos, es la defensa natural más conveniente y más segura en un Estado libre. No deberá haber, por tanto, tropas veteranas en tiempos de paz. Los tres departamentos esenciales del gobierno, a saber, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, es preciso que se conserven separados e independientes el uno del otro, cuanto lo exige la naturaleza del gobierno libre. Los gobiernos se han constituido para la felicidad común, para la protección y seguridad de los pueblos que lo componen, y no para el beneficio, honor o privado interés de algún hombre, o de alguna familia, o de alguna clase de hombres en particular, que son solo en parte de la comunidad. El mejor de todos los gobiernos será el que fuere más propio para producir la mayor suma de bien y de felicidad, y estuviere más a cubierto del peligro de una mala administración. Y cuantas veces se reconociere que un gobierno es incapaz de llenar esos objetivos, o que fuere contrario a ellos la mayoría de la nación, tiene indubitablemente el derecho inajenable e imprescindible e imprescriptible de abolirlo, cambiarlo o reformarlo del modo que juzgue más propio para la procura del bien común. Ningún hombre de bien, ni buen ciudadano, si no observa las leyes fiel y religiosamente, si no es buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen esposo y buen padre de familia. Como la parte de ciudadanos que hasta hoy se han denominado indios, no han conseguido el fruto apreciable de las leyes que la monarquía española dictó a su favor, porque los encargados del gobierno en esos países tenían olvidada su ejecución, y como las bases del sistema de gobierno que en esta Constitución ha adoptado Venezuela no son otras que la de la justicia y la igualdad, encarga muy particularmente a los gobiernos provinciales que, así como de aplicar las fatigas y cuidados para conseguir la ilustración de todos los habitantes del Estado, proporcionarles escuelas, academias y colegios en donde aprendan todo lo que quieran los principios de la religión, de la sana moral, de la política, de las ciencias y artes útiles y necesarias para el sostenimiento y prosperidad de los pueblos, procuren por todos los medios posibles atraer a los referidos ciudadanos naturales a esta casa de ilustración y enseñanza, hacerle comprender la íntima unión que tiene con todos los demás ciudadanos, las consideraciones que como aquellos merecen del gobierno y los derechos de que gozan por el solo hecho de ser hombres iguales a todos los de su especie, a fin de conseguir por este medio sacarlos del abatimiento y rusticidad en que los ha mantenido el antiguo estado de cosas y que no pertenezcan más por más tiempo aún temerosos de tratar a los demás hombres. Son estas las bases de nuestra nación que interpretaron de esta manera los fundadores del nuevo Estado que organizaron en 1811. Son las expresiones de las enseñanzas y aprendizajes de 2 siglos de conquista y colonización, de las ideas del cristianismo y de la Ilustración,
más vinculadas de lo que se creía y cree ahora, puesto que el enciclopedismo inglés y francés tenía como sustrato el pensamiento neoclásico y los aportes invaluables de Francisco Suárez y Francisco de Vitoria. No es por casualidad que la Constitución de la provincia de Mérida del 31 de julio de 1811 se basó en el pensamiento neotomista de jesuitas y dominicos, estudiado aquí en el Colegio San Javier, establecido en 1628, y muchos de los libros de esa rica biblioteca son tesoros resguardados hoy por la Universidad de los Andes. Aquí en Mérida, la redacción de nuestra Constitución provincial le correspondió al presbítero Mariano de Talavera y Garcés, y la de Venezuela al laico Juan Germán Rocio. Y no tengo dudas de que el texto merideño fue conocido por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y en particular por Rocio. Refundar la nación. Según el diccionario de la Real Academia Española, significa volver a fundar algo. También revisar la marcha de una entidad o institución para hacerla volver a sus principios originales y para adaptar estos a los nuevos tiempos. Lo que propone nuestro recipendiario en su enjundioso trabajo es esto último, no sobre las lecciones de Carabobo, sino de las consagradas por las 7 provincias en la Declaración de la Independencia y en la Constitución de 1811. Antes, en las constituciones provinciales de al menos Mérida, Trujillo y Barcelona. Habría que examinar cuáles de aquellas bases merecen las actualizaciones que convengan para ponerlas a tono con los tiempos ya bien entrado el siglo XXI. Es una tarea enorme. La nación es la formada en el tempestuoso proceso histórico vivido por los venezolanos y actualizar sus cimientos significaría cambios culturales. Quizás convenga a nuestro pueblo revisar nuestro Estado y establecer en la Constitución los procesos que conducirían hacia una modernización de lo que somos y aceptemos de una vez por todas nuestro mestizaje. Tengo fundadas dudas sobre las refundaciones. Me he referido en forma sintética a los intentos de refundar al Estado en 1821, 1830, 1864, 1947 y por último en 1999. La primera de 1811 fundó la República sobre las bases de un gobierno civil, alternativo, democrático y federal y consagró los derechos humanos. Todas las refundaciones que han terminado por confesar su adición a esas bases y al pensamiento de Simón Bolívar, y terminando impulsando el militarismo y el centralismo. A la caída de la Constitución de 1811 se desencadena la Guerra de Independencia. El centralismo de 1830 lleva al país a gobiernos de caudillos y a la sanguinaria guerra federal que condujo a la anarquía y a nuevos caudillos. Y por último, la irrupción del teniente coronel Hugo Chávez y una constitución bolivariana con grandes contradicciones que pretende crear un venezolano nuevo y conducir a Venezuela al socialismo del siglo XXI, ha degenerado en su propia negación, en la destrucción del Estado constitucional que ella misma crea y la instauración de un régimen indefinible por la ciencia constitucional. El espíritu de 1811 solo se respetó parcialmente en la de 1947, base de la Constitución de 1961, la de más larga vigencia en Venezuela. Como lo demuestra nuestro recipendiario, la refundación ahora no consistiría
necesariamente en una nueva constitución, sino en volver a la de 1811, puesta a tono con los nuevos tiempos, y para ello no es despreciable la de 1999, porque el socialismo del siglo XXI es justamente su negación. Lo que sí es imperativo es una reforma de los graves errores de diseño del Estado y del gobierno de la Constitución de 1999 para reforzar los municipios, reorientar la función de los estados y garantizar la efectiva descentralización, además de volver a la separación y equilibrio de los tres poderes, el Congreso bicameral, garantizar el principio de la alternabilidad, devolver los militares a sus cuarteles, democratizar los partidos políticos y otros asuntos de primera importancia en los que no es el caso tratar ahora. Así, sí tiene sentido el llamado de la Conferencia Episcopal de la refundación de la nación. Como lo señala Asdrúbal Aguiar cuando, citando a los obispos, deja atrás los mitos, sobre todo los nacidos o forjados de nuestras vivencias y convivencias bajo patadas históricas recurrentes que se acumulan durante nuestros últimos 200 años. Más adelante se refiere al movimiento cívico e intelectual que toma en sus manos el proceso emancipador y de independencia, que no es un mero fogonazo, como se cree a pesar del derrumbe de la Primera República. Menos fue un delirio intelectual, como lo sostienen los hombres de espada a partir de 1812. Los principios cristianos y la localidad, en suma, nos propone el doctor Aguiar, han sido y son los cánones de nuestra estima como venezolanos y para nuestra aproximación al entorno que se nos fija hasta el ayer de la diáspora sobrevenida. Nos dieron el sentido amalgamador de la patria, que es sublimación de la idea de la nación. Es aquella especie de amor intenso que se conoce con el nombre de patriotismo. Sostiene nuestro republicano ilustrado Miguel José Sanz. Agrego por mi cuenta el idioma castellano, de cuya siembra en toda Hispanoamérica se ocupó de manera magistral don Andrés Bello. El taller y el yunque es la esplendente geografía nacional en el que se ha fraguado la mezcla indígena y española, los valores de la Europa segunda liberal, como afirma Briceño Guerrero, y todo lo que viene después para ir definiendo nuestra manera de ser y de hacer. En cada pueblo se cuece la nación, con sus propias costumbres, como en la antigua polis, y la política local gobierna y educa. Reconstruir la nación de ciudades se sigue como enseñanza, y acaso conclusión de todo esto que, al hurgarse sobre las raíces de lo venezolano, en procura de la identidad perdida, y que habrá de rescatarse para reconstruirnos como una genuina nación de ciudades y con conciencia encarnada. Aquella se podrían encontrar justamente en cada ciudad, en la localidad, como lo visualiza Francisco González Cruz, una vez como caracteriza el fenómeno de la lugarización para oponerlo a lo de la corriente globalizante. Busca la identidad personal y privilegia lo autóctono, lo vernáculo, lo natural y lo singular. Tiende a la heterogeneidad. Si la nación de 1811 se forjó en el brasero de los pueblos y ciudades de toda la Capitanía General de Venezuela, y en ese proceso jugaron un papel determinante el municipio español y la parroquia eclesiástica como instituciones de civilidad
creadoras de escuelas y universidades, y echaron las bases de la convivencia, todo indica que hoy las localidades con sus instituciones, de abajo hacia arriba, como nación de localidades, dice Asdrúbal Aguiar, oculta como se aprecia y por lo pronto bajo el imperio del centralismo republicano heterónomo, obra de nuestros autoritarismos mesiánicos. El espíritu municipal, el patriotismo cívico, el estatuto de ciudadanía, modesto y nada grandilocuente, podría ser el punto de apoyo para apalancar el proceso refundacional del Estado sobre bases sólidas, probadas, que han estado allí víctimas del partidismo egoísta y torpe, pero que conserva la fuerza que han acumulado por años, como en el pueblo su vocación democrática tantas veces traicionada. Las ciudades establecen su propio patriotismo cívico, sencillo pero eficaz, libre de cortejos y claros clarines que anuncian a los paladines a los que se refiere Rubén Darío. Dejemos quietas allá en la Constitución formal, sugiere Aguiar, las solemnes declaraciones de principios y valores, importantes para el texto básico, pero desconocidas en el ejercicio del poder, para reforzar la convivencia cotidiana. A las tiranías le gusta la grandilocuencia del lenguaje. El doctor Aguiar prefiere el concepto de lugarización como definición proemio, es decir, aprovechar como impulso del quehacer pendiente la inclinación global hacia la valorización de lo local. La Constitución es la expresión jurídica de la nación, que es una identidad. Y la Constitución de 1999 tiene rimbombantes declaraciones de principios, pero veneno en algunos conceptos indeterminados y en la estructura del gobierno y del Estado que habría que revisar. Señala el doctor Aguiar que si la nación, como sublimación de la patria, implica, lo hemos dicho con Sanz de la mano, son libres como debemos serlo, vale igualmente la precisión añeja de José Gil Fortul, que juzgo es compatible con el mensaje de nuestro episcopado. Esta injerencia arbitraria del Estado en la vida moral de los ciudadanos proyecta una sombra muy densa sobre el carácter verdaderamente liberal de las instituciones venezolanas. Entra el doctor Asdrúbal Aguiar a esta Academia de Mérida con un traje enjundioso, novedoso y valiente, que con sólidos argumentos y sin rodeos nos pone frente a la vigorosa nacionalidad venezolana forjada en los pueblos y ciudades a contravía del discurso oficial o prevaleciente del centralismo, del supuesto heroísmo castrense y de la codicia llevado al extremo por el socialismo del siglo XXI desnaturalizado en cleptocracia. Y señala el camino del reencuentro y la revalorización de lo que fuimos y seguimos siendo en la inmensa y policromía geografía nacional, tachonada de ciudades, pueblos y aldeas, donde subsisten los auténticos valores identitarios de la venezolanidad. Son raíces que hay que abonar y aporcar, porque son la base de la recuperación cultural, social, económica y política de Venezuela. Y podamos, bien afincados en esos valores, enfrentar con seguridad los retos de la globalización, del cuidado de la casa común, de la libertad para el bienestar y la prosperidad de los venezolanos. Doctor Aguiar, bienvenido a esta casa merideña. Doctor Asdrúbal Aguiar Aranguren, ¿jura usted
en nombre de Dios, la República y la Academia de Mérida, cumplir y hacer cumplir los deberes y derechos que le asisten como miembro de honor de esta corporación, en un todo de acuerdo con la ley y el reglamento que la rigen? Sí, juro y acepto el honor y honraré las obligaciones que me imponen mi condición de miembro de esta Academia Emeritense. Si así lo hace, que Dios, la República y la Academia se lo premien, si no, que se lo demanden. Con este juramento queda usted investido como miembro de honor de la Academia de Mérida y en nombre de nuestros individuos de números, los miembros correspondientes nacionales, estadales y extranjeros, y los miembros de honor, le damos a usted la más cordial bienvenida con la seguridad de que su estancia entre nosotros será fructífera y permitirá fortalecer el trabajo en pro del logro de nuestros objetivos que tenemos en esta Academia de Mérida. Bienvenido, doctor Asdrúbal Aguiar. Muchas gracias, señor presidente, y mi saludo respetuoso a todos los miembros de la Academia, individuos de número, académicos correspondientes y académicos de honor. Sí. Bienvenido y felicitaciones. Muchas gracias, presidente.